que es qué tipo de política feminista se reconstruye a través de las distintas voces y prácticas del libro. En otras palabras, cómo vemos los horizontes del feminismo con la lectura de estas conversaciones. Voy, si quieren, a dar la palabra una por una. Me gustaría empezar también con las compañeras de las luchas. Entonces, si quieren, empezamos con Arely y después con Mitzi. A ver, es que creo que más bien, creo que hay una permisidad y un continuum de la violencia de género contra las mujeres. Y en ese continuum, en esa permisidad, en esos megarrelatos, pues el protagonista también es el Estado, ¿no? Este sistema patriarcal, pero las instituciones, a pesar de haber marcos jurídicos internacionales, nacionales, distan un montón de poder hacer operativo esto que permita realmente sancionar y también erradicar y también prevenir la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dificultad muy grande porque sí es voluntad política, pero también es esta normalidad y este continuum histórico. Y no sé, creo que aquí Lupita nos podría como compartir un montón sobre, a pesar de esta política que no está dando una respuesta realmente acertada hacia la violencia, el acuerpamiento y más bien el acompañamiento que se hace desde lo local es fundamental, ¿no? Porque no es como darle todas las cartas o todos los logros que se han construido a partir de las luchas de las mujeres, de los movimientos, al Estado o que el Estado sea quien gestione todo esto, porque no es el Estado quien lo ha hecho, ha sido las mujeres, ha sido las luchas. Entonces, pues, eso no sé, Lupita, ¿te gustaría compartir? Gracias, Are. Pues sí, medio me acuerdo en cuanto hablamos con ustedes sobre el libro. Comentábamos eso, ¿no? O sea, el acompañamiento que nosotros damos desde Nos Queremos Vivas es súper grande, extenso en este sentido. Nosotras no hemos parado ni por la pandemia, ¿no? Todo el tiempo, de hecho, sobre la pandemia fue más fuerte esta situación de violencia con las familias. Hubo más, más casos que se vivieron en este momento de la pandemia con los acompañamientos, porque se sufrió más la violencia y llegaban a los ministerios públicos o para pedir el apoyo y se les era negado. Entonces era donde nosotras hemos entrado. Incluso hoy hay algunas compañeras afuera del reclusorio El Bordo dándole acompañamiento a Roxana, que llevamos más de un año acompañándola. Entonces poner el cuerpo en estas situaciones, estar todo el tiempo con estas personas es súper complicado, ¿no? Y gracias que al Estado no les importamos. Si ellas no llegan acompañadas por alguien que pueda ejercer sus derechos, no son atendidas. Entonces ha sido muy, muy importante el que nosotros hemos dado este acompañamiento y este acuerpamiento a todas estas compañeras. Creo que sería todo. Muchísimas gracias a las dos. Mitzi, si quieres compartirnos algo, adelante. Sí, muchas gracias. Pues pensando en qué tipo de práctica política puede como manar justamente de estas conversaciones, alguna de las cosas que yo en su momento le comentaba a Silvia y que pues era por eso al inicio decía que había sido como un regalo y un apapacho, es porque creo que es una manera de poner las voces en plural y también con un esfuerzo de horizontalidad, ¿no? Porque además nos pone, creo que es importante decirlo, ¿no? A conversar de un modo u otro con feministas que han sido también nuestros referentes y que a lo mejor ellas no lo saben, ¿no? Y que también es muy importante que esas feministas que han sido nuestros referentes también escuchen
lo que se ha producido o lo que se ha generado cuando hemos reflexionado, cuando hemos conversado muchas de sus propuestas teóricas y también cuando hemos visto muchos de sus activismos políticos. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera también creemos que en estos espacios es importante diversificar las voces y reconocer, pues en medio de la amplitud y la diversidad de luchas, la potencia de cada una, independientemente del lugar, del sitio, del contexto, de la posibilidad de visibilización que tenga cada una de estas luchas, ¿no? Creo que eso sería para mí como una práctica política feminista que veo de alguna manera evocada en este libro. Y la otra cuestión es que, pues creo que de alguna manera con estas conversaciones hay en efecto una reafirmación de un horizonte de esperanza y una no renuncia a la vida, y también de una militancia contra la injusticia, como diría justamente Judith Butler, ¿no? Una militancia contra la injusticia, porque al final de cuentas cuando nos planteamos la posibilidad de generar procesos en medio del desconocimiento, porque yo creo que es así, que ninguna de las que asistimos a la construcción de un proyecto político colectivo lo hacemos sabiendo cómo hacerlo, sino que justamente lo vamos gestando y lo vamos reinventando, nos permite justamente plantear como horizonte la esperanza, pero la esperanza al final de cuentas nos contesta, nos parece siempre con la pregunta sobre cómo también en estos espacios somos capaces de transformar nuestras propias relaciones, ¿no? En lo chiquito, en lo local, en lo concreto, ¿no? O sea, cómo un proyecto colectivo también puede abrirnos cuestionamientos sobre las relaciones que estamos construyendo. Por eso hace un momento mencionaba lo de la diferencia, ¿no? Porque al final de cuentas, relacionarnos en diferencia también nos da luz sobre las maneras en cómo vamos gestando estas relaciones, de cómo también abrimos preguntas sobre quizás las violencias que entrañamos y que es importante señalarlas y mencionarlas, porque la esperanza justamente lo que nos dice es que estas apuestas políticas tienen que ser de alguna manera también una forma de experimentar nuevas formas de relacionarnos. Y también creo que algo muy importante es aceptar la transformación de las luchas, aceptar la transformación de nuestros proyectos, saber reconocer cuando lo que estamos haciendo pues ya no es probablemente el mejor camino, la mejor vía, y aprender a aceptarlo y aprender a recrearnos en la lucha, ¿no? Es decir, en algún momento en esa conversación le decíamos a Silvia, para nosotras ha sido muy importante pensar este trabajo colectivo como una posibilidad de escoger nuestras pérdidas y que las pérdidas no nos sean impuestas. Es decir, sabemos que en esta vida siempre vamos a perder algo, pero justamente nuestro ejercicio de libertad consistiría en cierta medida en poder elegir esas pérdidas, y creo que la apuesta del colectivo Hasta Encontrar la Ciudad de México en medio de la búsqueda de personas desaparecidas significa un poco eso, decidir sobre las pérdidas que queremos tener y defender nuestro derecho justamente a garantizar la vida de las personas que buscamos, pero también de la vida de nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mitzi. Hay una compañera levantando la palabra, que es Elsa Arista, me imagino que sobre este mismo tema. Entonces, si deseas tomar la palabra, Elsa, y después seguimos con Márgara, Amaya, Yomar y Diana, en ese orden. Entonces, adelante, Elsa, te escuchamos. No, hola, me presento. Yo soy Elsa Arista, soy de la Asamblea Nos Queremos Vivas Nesa también, y pues no sé, nos parece muy importante como el que se abra este diálogo, el que a Nos Queremos Vivas se le haya abierto el espacio dentro del proceso de poder ser parte de este libro, ¿no? De poder que nuestra voz se escuche. Y en el tema, pensando un poco, ¿no? Porque de las políticas públicas y de todo este proceso que se ha llevado en torno o acompañado al movimiento, también como expresar que esas políticas públicas también han sido el resultado, han sido arrancadas desde el movimiento, ¿no? De mujeres feministas o no, como nos queramos nombrar, y que ahí están, ¿no? Que hay logros, que hay avances. Ahorita mismo, como decía la compañera,
afuera del penal, en ese abordo que acompañamos a Roxana, logramos que su medida cautelar de estar en prisión preventiva oficiosa cambiara a llevar su proceso en libertad. Y fue a través de estar siempre, ¿no?, afuera del penal, de estar ahí exigiendo, de generar una propuesta acompañada, siempre colectiva, ¿no?, con quienes, la abogada, los abogados que están ahí, las otras compañeras de otros colectivos que también están allá afuera. Entonces, me parece que estos derechos que hemos, que hemos logrado como mujeres, pues son estos derechos que hemos logrado arrancar, ¿no? Y que se han vuelto políticas públicas justo, ¿no? Y que seguimos ahí, pero también, no sé, un poco en estos paradigmas, en esta constante trabajo que hacen quienes escriben, quienes dan la voz, ¿no?, a quienes de una u otra forma no podemos a veces hacerlo, porque también acompañar nos lleva a tener toda la energía de estar en otros espacios, habitando otros lugares, como decía mi compañera Lupita, poniendo el cuerpo, y sabemos que escribir también pues merece un momento, un tiempo, una meditación, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces no podemos también escribirlo y expresarlo desde nuestras palabras, pero pienso que es un momento muy importante de cuestionarnos, pues, esta justicia punitivista versus una justicia restaurativa, ¿no? Y que sería un paradigma dentro de este movimiento, dentro de estas violencias, y que nos parecía también muy importante dejarlo ahí, porque desde otros espacios logramos hacer estos quehaceres, logramos nombrar, y que este libro y que esto que se ha recogido de estas experiencias, de estas luchas, pues también es algo que le va a dar un sentido a este movimiento, a este proceso histórico de lo que cada una de quienes hemos estado ahí como colectivas o de manera independiente, pues va a forjar esa historia, ¿no?, de estas luchas, y que nos va a servir de experiencia, pero que también es necesario tener nuevos paradigmas. Y pues muchas gracias y excelente libro. Bueno, yo quisiera decir que para mí esa política que nos pregunta Maya, ¿no?, ¿qué tipo de política se desprende de acá? Es una política de un cuerpo que vamos descubriendo a la medida en que sus partes hablan y actúan, ¿no? Yo lo que veo en el libro es esa conformación de un cuerpo grande, de un acuerpamiento, de un movimiento que tiene, justo como lo acaba de explicar Elsa también, y Arely, distintos enfrentamientos a la violencia y distintas respuestas. Entonces, para mí digamos, los feminismos hoy son como ese gran texto que se está escribiendo desde distintos lugares de un cuerpo común. Esa política, por supuesto que trasciende al feminismo y a los feminismos. Creo que sí es una política por transformar la totalidad, porque es esa totalidad la que nos infringe distintos tipos de violencias. Y para mí el esfuerzo en el lugar que ocupo, que es desde la academia, desde la universidad, junto con otras compañeras, es transformar ese ejercicio, ese trabajo académico. Para mí el esfuerzo es que ese espacio responda, se acerque, comprenda, magnifique esta traducción de la violencia en acción hacia la vida, hacia la defensa de la vida, ¿no? Creo que lo que nos une y lo que nos debe de motivar es un entre generaciones y un entre luchas. Y ahí lo que estamos construyendo es un cuerpo que no es indolente, un cuerpo que no acepta, digamos, y que no se conforma con el estado de las cosas. Y el estar sin entrañas, ¿no? Esto que nos dice Rivera Garza en sus textos, un estado que no puede responder a esa violencia, infringe.
a través de la omisión, de la impunidad o directamente a través de la violencia misma. Y frente a eso, ese cuerpo que se visibiliza y que tiene varias lenguas y varios lugares, en primer lugar se reconoce como un cuerpo común y en segundo lugar, pues, digamos, propone justamente a través, como lo decía también de una manera muy bonita Mitzi, de un dispositivo de la alegría y la lucha, una respuesta, pero no solo una respuesta reactiva, digamos, sino propositiva, ¿no? Esto que ha dicho Elsa es muy importante frente a la justicia punitivista, que solo nos pide más y más y más violencia. ¿Qué oponemos? ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de justicia estamos ya practicando? ¿No? Entonces, pienso que esa es la política para el tiempo presente y que hay pocos sujetos sociales que hoy la pueden estar hablando y practicando y poniendo en movimiento. Desde mi punto de vista, esa otra política viene desde los pueblos, desde las mujeres, desde las colectivas, que no resisten, que no se dejan anestesiar, ¿no? Frente a un conjunto social que está muy abatido, ¿no? Que está muy abatido en sus respuestas, en su capacidad organizativa, hoy habitamos. Y que las violencias que vivimos las mujeres y digamos el lugar que ocupamos a reproducir la vida, a cuidar en la cocina de la vida, es lo que nos permite actuar de otra forma. Y eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Esa esperanza radical de la que hablaba Maya, que a mí me parece que es como muy fuerte que Maya nos diga, pues este libro en un tiempo de crisis y desde el corazón del monstruo nos transmite una esperanza radical. Yo pienso que nosotras acá también, a través de escucharnos y de entretejer esa palabra, esa lengua hecha de muchas lenguas, nos permite también pues seguir luchando, ¿no? Porque hay que seguir luchando. Recordemos las palabras de las compañeras zapatistas, ¿no? Acordamos vivir y para nosotras vivir es luchar. Entonces luchemos, sigamos luchando en todos los escenarios posibles, pero también sigamos entretejiéndonos y modificando nuestros espacios, habitando los espacios que tenemos presentes, ¿no? Transformándonos al transformar esos espacios. Muchas gracias. Y encantada de verlas, estar aquí y escucharlas. Bueno, pues yo a la pregunta de cuál es el tipo de feminismos que construye este libro, yo había intentado expresarlo con palabras que aparecen en el libro. Y ahora, según las escucho a todas, me surgen constantemente nuevas palabras. Entonces casi diría que es como que hay una dimensión fundamental de que es un feminismo que nunca se queda quieto, que es capaz de generar siempre nuevas cosas, que no son palabras en el vacío, sino que son palabras que construyen vida, ¿no? Tanto de eso de lo que estamos hablando. Entonces se hablaba ahora de que es un mapa, una cartografía de los sures, se hablaba de que es un gran texto que se escribe desde los distintos lugares que componen un cuerpo colectivo. Bueno, a mí quizá lo fundamental es como que es un proceso de aprendizaje y enriquecimiento permanente, ¿no? Y de no quedarse nunca quietas. Recuperando palabras específicas del libro, yo pensaba que para mí el feminismo que transmite, o los feminismos, o sin siquiera la necesidad de llamarlo feminismos, como ya se ha planteaba Mitzi, porque más allá de las palabras lo que nos importa es el contenido que está detrás, yo diría que es un feminismo del bosque, esa idea de que somos cuerpo colectivo, somos un bosque, pero eso no ahoga la singularidad de cada quien, la diversidad de cada una de nosotras. Y creo que eso es fundamental en este momento, poder construir lo colectivo sin ahogar los cuerpos concretos que lo componen.
creo que es un feminismo de la palabra revuelta, que se utiliza varias veces en el libro. Esa idea de que es un libro puente, que es un libro que hace genealogía hacia atrás, pero que también permite construir genealogía hacia adelante, ¿no? Porque hace puente entre diversas y puente entre distintos momentos del tiempo. Y desde ahí yo pensaba, digo, para mí es un libro que construye diálogo horizontal de verdad, que es eso de que el diálogo es algo más que un turno de palabras, de ahora hablo yo y luego tú y luego la otra. O sea, diálogo es como decía Michi, ese deseo de la puesta en común, ¿no? Entonces creo que efectivamente es un feminismo que construye entrelazamiento y esa memoria larga, insisto, en espiral, que une un pasado y un futuro por venir sin renunciar en ningún caso a lo que tenemos hoy, ¿no? Diría también que es un feminismo que combina, no sé cómo expresarlo, el cuidado de lo común y de lo colectivo, que pasa por ese entrelazamiento, por la palabra revuelta, por el bosque. O sea, hay una apuesta muy fuerte por cuidar lo colectivo, por construir lo común, pero sin negar los conflictos. Y creo que eso es fundamental. Entonces, partiendo de reconocerlos, de visibilizarlos, de habitarlos, de enfrentarlos, ¿no? Y esto no es nada fácil, porque cómo ser capaces de ver los conflictos sin que esto derive en una política que yo creo está muy extendida de búsqueda permanente del enemigo, de reafirmación propia por búsqueda de un enemigo. Entonces, frente a esa búsqueda del enemigo, algo así como una presunción de alianza. O sea, de primeras vamos a presumir que podemos entendernos, pero esto es todo un trabajo de entrelazamiento y de construcción de ese cuerpo, ¿no? Y quizá, aunque se utiliza de maneras diversas en el libro, la idea de ternura radical que lanzan las compañeras de filosofía, las estudiantes de filosofía, quizás sería como la herramienta fundamental para poder hacer esa construcción cuidadosa de lo común atravesando los conflictos. Entonces, este planteamiento de la ternura radical, donde somos capaces de dolernos por una vida desconocida, asumiendo ese espacio de imposibilidad que también se mencionaba, ¿no? Y sin que el dolor se convierta en carcoma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa idea de la ternura radical creo que es fundamental para hacer esa construcción de lo común desde el conflicto. Y por último, yo diría que es un feminismo de lo imposible, que también es una expresión que en el libro aparece, creo que en el prólogo. Entonces, lo imposible de mantener la vida en un sistema que la está destruyendo de manera sistemática y estructural, ¿no? Y de una manera muy aguda. O sea, que es que de verdad el planeta está al borde del colapso. El planeta y las formas de vida que lo habitan, ¿no? Entonces, es un feminismo que permite, de verdad, da herramientas para mantener la vida. A mí me parece que hay herramientas concretas que pasan por procesos de sanación, de reparación, de justicia no punitivista, por herramientas para saber nombrar a las violencias, nombrar a las víctimas, reconocerse como víctimas o reconocer a otras sin que eso vaya hacia un proceso de revictimización, ¿no? Que nos permita escoger las pérdidas. Entonces creo que hay un montón de herramientas concretas que permiten que lo imposible de repente parezca posible. Ese reconstruir los sentidos del vivir juntas e imaginar nuevas formas de sostener la vida, que van más allá de lo existente, van más allá de las instituciones y de las políticas públicas, como comentaban ahora Lupita, Elsa y Areli, ¿no? Entonces van más allá de las políticas que hay y construyen otro espacio al margen de las políticas públicas, pero también reconstruyen la propia política pública. Entonces, bueno, pues ese feminismo de lo imposible y desde los traspatios, desde los sures diversos, que creo que era Diana la que lo decía, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una fuerza enorme y que son unos feminismos que además, pues, insisto, nunca se quedan quietos. Perdón que me extendí mucho. Bueno, creo que no me queda nada por decir. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes. Entonces, es que es fascinante. Yo pienso de verdad que el desafío que plantea el libro no tiene, para mí, excede completamente a lo que podríamos hablar como el feminismo en sí, ¿no? Sino que es realmente una propuesta de política transformadora radical, ¿no? Una política prefigurativa o esta política de lo común, de los cuerpos en común, de la posibilidad de vivir en otro mundo posible, ¿no? Y México, en cierta manera, desde la catástrofe o desde el colapso, incluso, pues mostrando cómo la vida se abre a pesar de todo y genera esta potencia
del agenciamiento colectivo, de la amistad política, del cuidado, ¿no? Y de la posibilidad de luchar y de decir a la vez no, impugnar lo que está pasando. Hacer contar, ¿no? O sea, contar cada persona que desaparece, contar cada mujer que está o sea, que es sometida a violencia sexual y a violencia feminicida, nombrarla, acuerparla, iluminar lo que está pasando también, ¿no? Para generar precisamente esta posibilidad de la vida misma, ¿no? No desde la impotencia absoluta, sino desde la posibilidad de salir adelante, salir a la calle, gritar, compartir y ver que nuestro dolor es un dolor compartido. Y cada una tiene que hacerlo y puede hacerlo desde el lugar que ocupa en cierta forma y también romper ese lugar que ocupa. ¿Qué podemos hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Las que estamos en la academia o las que trabajamos con palabras somos muy inútiles, pero a la vez nuestra obligación, y en cierta manera lo que ha hecho Silvia, es esa maravilla de intentar darnos esas palabras, de intentar enlazar las palabras que se construyen, por supuesto, en la práctica y en la lucha y en la calle y en el dolor y en el acompañamiento y en la contradicción, y hacernos ver que eso es algo mucho más importante, mucho más grande que nuestra pequeña acción, que nuestro pequeño esfuerzo, que nuestro pequeño intento de escribir o de decir algo que tenga sentido, ¿no? En ese sentido, me parece que es un libro que construye sentido. La violencia es el sinsentido, es la insignificancia, es arrojar a los cuerpos a la inexistencia o incluso a la no memoria, ¿no? En cambio, la lucha por la emancipación, por las vidas dignas, es construir sentido. Y eso quiere decir enlazarnos, ¿eh? Quiere decir palabra viva, quiere decir compañía, quiere decir ir con cuidado y además quiere decir salirnos de los maximalismos masculinistas y misóginos que creen y que quieren totalizaciones, ¿no? Que hablan de catástrofe absoluta o que hablan de imposibilidad de todo. Yo pienso sinceramente que México es el futuro, no es el pasado. No es el pasado del mundo. México no es el sur, México es el centro. Y lo que está pasando en México, a mí este libro me parece importantísimo, lo tendría que leer todo el mundo en todos lados. Se habla mucho más de otros feminismos, de feminismos que me parecen experiencias muy importantes, ¿no? La experiencia en las argentinas, la experiencia en muchos lugares del mundo, pero creo que en este momento emblemático de lo que viene y de lo que hay en el mundo y de las formas de resistir y de construir estos agenciamientos potentes en los que las mamás y las vecinas de una colonia aprenden a cuidarse, a buscar, a acompañar, en que las chavas, los chavos salen a hacer murales con la imagen de las personas que buscamos. O sea, es tan brutal y tan potente, o sea, realmente da una muestra tan fuerte de vida y de capacidad de resiliencia que digamos que las fuerzas oscuras tienen que retirarse, ¿no? En cierta manera, y tenemos que hacer posible esa vida. Y para mí, entonces, el libro de Silvia logra eso. No es un libro de entrevistas. Yo niego eso, no es un libro de entrevistas. Es un libro donde ella intenta, a través de lo que puede hacer, que es esta sensibilidad tan especial, como decía Margaret al principio, de captar, de enlazar, de también sentir, de acompañar, logra con todas las voces de todas nosotras y todo lo que tal, logra ese cuadro, ¿no? Ese fresco, dinámico, en movimiento, impuro si quieren, ¿no? Y en construcción de la revuelta feminista, de esta política prefigurativa, de este cuerpo común que somos, ¿no? De estas vulnerabilidades, digamos, en lucha y en vida y en presente. Gracias, Guiomar. Tengo aquí que nos falta Diana de comentar. Diana, ¿quieres agregar algo? Gracias. Pues igual que Guiomar, pienso lo mismo que al inicio, ¿no? Como que puedo agregar después de escucharlas. Sin embargo, sí creo que, pues que parte de la pregunta dice como horizontes, ¿no? Y yo pienso
que en este mismo momento nos puede permitir plantearnos justo, ¿no? Como qué otras maneras de existir y de relacionarnos desde la colectividad podemos construir, ¿no? Desde una colectividad que no niegue las singularidades, ¿no? Que no sea... yo reconozco y creo que es importante siempre señalar como las diferencias sistemáticas que pueden existir entre unas y otras. Sin embargo, creo que sí es un trabajo importante, necesario, no dejar de mirarnos desde la diferencia, pero sí poder mirarnos desde lo que nos une y desde lo que nos hace poder tener un piso común para avanzar y para construir. Y creo que en ese sentido, el libro con los distintos movimientos, las distintas luchas, las distintas palabras de cada una de las compañeras, nos permite eso, ¿no? Como tener estas palabras, estos modos, estas formas que podemos llevarlas hacia nosotras mismas, ¿no? Hacia adentro, y poder tener este diálogo entre nuestras prácticas y las prácticas de otras. Y pensaría yo también, retomando algo que dijo Mitzi en la primer pregunta, ¿no? ¿Cómo importan las vidas de nuestras compañeras que no están, que están ausentes? Y cómo importan nuestras vidas también, ¿no? La vida de cada quien, de cada una, que pone su energía mental, que pone su energía corporal, que pone su tiempo, que pone su vida aún estando en situaciones de enfermedad, ¿no? O en situaciones de precariedad. ¿Cómo miramos todas esas singularidades sin negarnos, ¿no? Creo que ese es no sé si llamarlo reto, sino de manera personal yo diría como un lugar al que me gustaría seguir investigando, ¿no? Cómo mirarnos, cómo no desistir, cómo no rendirnos sin aplastar nuestra existencia misma. Y creo que ya estoy siendo redundante, perdón, pero sí creo que eso, ¿no? Que este libro nos permite ese diálogo en el presente y ese diálogo hacia dónde podemos trazar horizontes para seguir avanzando en dignidad y en amor hacia las demás, los demás, hacia nuestros territorios y hacia nuestra vida en singular. Eso. Gracias, Diana. Ay, yo me quedo como chinita de los brazos de escucharlas. Y me quedo pensando también para hacer un cierre a esta charla en varias cosas. Una de ellas, pues, en lo que precisamente el ejercicio de escuchar a cada una de las que estuvieron implicadas y a Silvia a través de ustedes, ¿no? Que no pudo estar con nosotros, pero que está ahí, pues, también en el trabajo que hizo con cada uno y con todas en conjunto. Y me quedo también con pues con una palabra que decía Areli y que es hilado, ¿no? O tejido, que de ahí también viene texto, y, y en el que en un principio decía como pensar también en todas las otras mujeres que somos y que podemos formar parte de ese hilado, no solo leyendo el trabajo de ustedes, sino recomendándolo, hablando de él, ¿no? Propiciando espacios para ello y en fin, como todo lo que sigue después de publicar un libro. Y entonces yo hice unas notas rapidísimas de algunas de las palabras de todas que quiero leer antes de pasarle la voz a Jimena, que nos va a despedir, y pensando en eso, ¿no? En ese hilado.
Ese hilado que entre todas estamos haciendo, ese gran texto, y texto viene de la misma raíz de tejer, ese gran texto que se está escribiendo desde un cuerpo común, colectivo, un cuerpo que no es indolente y que no se conforma, que no se queda quieto, que es conversación que no acaba, un repensar, una memoria, una cartografía, una narrativa que se mira a sí misma, que mira nuestras luchas, una voz en plural, un aceptar transformaciones, una ternura radical que se duele de las otras, de los otros y otras. Es hilado que cada vez más pueda tejerse sobre el vientre del monstruo que es Estado, patriarcado, neoliberalismo. Ese gran tejido que estamos haciendo las mujeres desde nuestras diversidades, desde nuestras potencias compartidas y enlazadas, ese hilado resistente y de resistencia. Muchas gracias a todas.